Que este audiomensaje hable a su corazón y le llene de esperanza. Iglesia Bíblica Unidos en Cristo, Monterrey, Nuevo León, México. Y vamos a continuar. Hoy vamos a tener el mensaje dirigiendo la iglesia del Señor. Vamos a dar primero un breve repaso, los puntos de la semana pasada. Brevemente los tenemos creo que viene. El primero son 4. El primero hablamos de la estructura o fundamento de la iglesia y dijimos que había algunas cosas que no son negociables en la iglesia del Señor porque son el fundamento que tenemos para la iglesia. La segunda cosa, hablamos de que en la iglesia se iban desarrollando ciertas actitudes que viene siendo el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que para que la iglesia tenga su funcionamiento correcto, tiene que ir desarrollándose estas actitudes de obediencia, de humildad, de sumisión, de entrega al Señor, de cuidado por la familia. Dijimos varias cosas ahí, ¿verdad? Vimos que había ciertas funciones también en la iglesia y estas funciones daban lugar a actividades vitales que dijimos que eran en 3 sentidos: de comunión con Dios y unos con otros, de estudio de la palabra, de enseñanza de la palabra de Dios y también de testimonio hacia las personas que no conocen a Cristo, de evangelismo. Y en cuanto a las formas, ya dijimos que estas, digamos que se van dando de diferentes maneras, son más flexibles, pero aunque son flexibles, las formas deben de ir mostrando los fundamentos, es decir, la forma tiene que como quiera reflejar la esencia. No es tampoco cualquier forma, pero sí es más flexible. Y ahí en las formas está el estilo de música, digamos, o está incluso la forma en que nos reunimos en una bodega, otros tiempos hubo en casas, en un templo más grande, mega iglesia, mini iglesia, como le llamen. Son formas, pero tienen que reflejar en algo lo que se está haciendo, la esencia. Son flexibles, pero tampoco son sin sentido o irrelevantes. Las formas también son importantes, ¿verdad? La forma en que se hacen las cosas. Eso es lo que vimos a grandes rasgos la semana pasada. Ahora vamos a ver sobre dirigiendo a la iglesia y vamos a empezar con Efesios capítulo 5. Y quisiera que ahí en Efesios 5, 21 en delante, lo leamos y pensemos en ello como si fuera la primera vez que lo leyéramos. Dejemos que la palabra de Dios nos impacte, que impresione nuestro corazón y veamos cómo se refiere el Señor a la iglesia a través de esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Dice Efesios 5:21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Fíjense nada más lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Somos miembros
de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y se está yendo hasta el Génesis para hacernos recordar lo que ocurrió con la primera pareja, con Adán y Eva. Ustedes recordarán en Génesis el 6º día, cuando Dios ya había creado muchas cosas, plantas y animales, había hecho el universo. Entonces allá está Adán nombrando a los animales por su nombre, y entre todo esto no encuentra una pareja para Adán. No hay alguien que le corresponda a Adán. El tigre tiene ahí su tigresa, ¿verdad? O el cotorro su cotorra, el delfín su delfina, pero el varón no tiene su varona. No hay quien le corresponda. Y Dios hace caer en profundo sueño a Adán. Le abre el costado y le saca una costilla y crea a la mujer. Cuando Adán despierta de su sueño, la ve y dice: esta es la varona, es la que me corresponde, es mi compañera, es mi correspondiente, mi homóloga. Es lo que necesitaba, me corresponde. Ahora Cristo no cayó en profundo sueño, pero estuvo dormido 3 días en el vientre de la tierra. No le sacaron una costilla, pero su costado fue abierto y sangró. Y el apóstol Pablo dice: grande es este misterio, que ahora nosotros somos su correspondiente como iglesia. Somos su cuerpo, su carne, sus huesos. Así como dijo Adán: esta es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Cristo lo dice de la iglesia. Esta es la iglesia. Ahora Dios le presenta a Adán a la mujer y él la recibe. Cristo se está presentando a sí mismo a la iglesia, gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y dice: esa iglesia limpia y santa es la correspondiente a Cristo, por quien Él se entregó, dio su vida. Grande es este misterio, algo que estaba por ahí oculto. Pero dice: no digo con respecto a Adán y a Eva, aunque sí es grande ese milagro, ¿verdad? Digo, uno ya con la ciencia puede ver una radiografía, ve sus costillas y dice, ve a su mujer, dice: no, sí fue un milagro, ¿verdad? Una costilla y no, sí es un milagro. Claro, la mujer puede ver el lodo y dice: no, estuvo más grande el tuyo, ¿verdad? Se hicieron de la tierra. Pero aquí Pablo nos está diciendo: grande es este misterio con respecto a la iglesia, que Dios nos ha hecho su correspondiente como iglesia. Cristo ama a la iglesia y dice: esta es la que me corresponde a mí. Un misterio grande. Cristo ama a la iglesia y nosotros, como Cristo, hemos de amar a la iglesia. Aquel que ama a Dios, entonces ama a la iglesia, dice el apóstol Juan. Aquel que ama a Dios, entonces ama a los hijos de Dios. Aquel que dice que ama a Dios, pero no le gusta su esposa, a la iglesia, entonces dice: ese se está engañando él solo. Se está engañando, porque si no puede amar a los que son engendrados, no puede amar al que engendró. Es lo que nos dice Juan. Y el apóstol Pablo dice: Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella y la cuida, la sustenta. Y el apóstol Pablo nos dice: fíjense nada más que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hasta ese grado. Hasta la correspondencia a lo más profundo y lo más íntimo. Por su gracia, por su sacrificio. Y a esa iglesia Dios la ha cuidado. Y es a la iglesia a la que Dios le ha puesto también personas que la dirijan. Y es a la iglesia que Dios quiere que nosotros amemos y por la que nos complementamos y nos gastemos. Todo mundo se gasta por algo. Todo mundo se compromete por algo. Y Cristo nos dice que esto debe ser por su iglesia. Él se gastó por su iglesia y se comprometió
hasta lo más íntimo por la iglesia. La iglesia, en primer lugar, es una comunidad de sacerdotes. Vamos a ver en diversos pasajes cómo toda la comunidad de creyentes son sacerdotes. Es decir, tienen un acceso a Dios personal, no necesitan de alguien más. Todos ahora con Cristo, que nos ha abierto un camino nuevo, directo al Padre, podemos orar con toda libertad. No necesitamos de un dirigente que lleve nuestras oraciones delante de Dios. Todos, con plena libertad, cada uno de los creyentes tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros que nos permite este acceso en libertad sin necesidad de alguien que nos dirija y que sea como intermediario. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y ahora no necesitamos de un sumo sacerdote que esté ofreciendo nuestros sacrificios por los pecados, nuestras ofrendas de gratitud, nuestras oraciones delante de Dios. Hay una diferencia. Ahora tenemos un acceso libre. Tenemos el ministerio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que también nos enseña a través de la palabra. Cada uno de nosotros podemos aprender directamente de la Escritura con la guía del Espíritu Santo. Y podemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Cada uno de nosotros tenemos una actividad propia que nos permite edificarnos unos a otros, porque tenemos ese sacerdocio delante de Dios y podemos edificarnos, podemos ministrarnos, podemos enseñarnos, exhortarnos, animarnos, orar por otros. No necesitamos, en ese sentido, de un líder espiritual que sea el que esté ahí siempre dirigiendo la exhortación, la enseñanza, la oración, porque podemos unos a otros hacer esto. El pueblo de Dios es un pueblo de sacerdotes, gracias a la obra de Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote, y ahora todos nosotros podemos ser un pueblo de sacerdotes que lleguemos delante de Dios. Bueno, si tenemos todo esto, diríamos, bueno, ¿y para qué queremos a los líderes entonces? Sí, ¿verdad? Si hay todo un pueblo de sacerdotes, no se requiere a los líderes. Sin embargo, Dios puso a los líderes ahora con otra función, ya no precisamente como la del sacerdote del Antiguo Testamento. Viene otra función. Vamos a la siguiente. Los líderes en la iglesia. Primero tenemos que recordar que el que Dios ponga líderes en la iglesia tiene que ver con su compasión. Él está viendo por su iglesia, la cuida y la sustenta, y en parte de ese cuidado y sustento pone gente que la dirija. Observamos al Señor Jesucristo, cuando ve a las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas como ovejas sin pastor. En otros pasajes se nos habla de que estaban dispersos por lobos rapaces. Entonces Dios pone, por su compasión, líderes. En Ezequiel nos dice que el Mesías, cuando iba a venir, en sus profecías, lo que iba a hacer era poner pastores conforme a su corazón. Dirigentes en el pueblo de Dios, conforme al corazón de Dios, para poder dirigir y cuidar, mantener unido al pueblo de Dios y llevarlo en crecimiento. Para eso iba a poner esos líderes. Dice, hasta ahorita he tenido puros pastores inútiles, los voy a desechar, pastores que se alimentan del rebaño, pastores que abusan. Lo que yo voy a hacer, primero, Jesucristo es el buen pastor. Segundo, voy a poner pastores, pero pastores conforme a mi corazón, porque tengo compasión de mi pueblo. Que no abusen, que no sean asalariados, que ven venir al lobo y huyen, o que ven venir al ladrón y se esconden. Que no sean asalariados o gente que se alimenta. Gracias. Gente que se alimenta nada más del rebaño. Entonces, el tener dirigentes
en la iglesia de Dios tiene que ver con la compasión de Dios. Cuando nosotros vemos que en la iglesia del Señor hay pastores humildes, obedientes, sencillos, santos, pastores con amor y cuidado hacia las ovejas, tenemos que pensar en la compasión de Dios. No en la grandeza del hombre, no en la compasión del hombre y no en lo grande y extraordinario que es la iglesia, sino en que Dios es compasivo, que nos pone a alguien que nos enseñe, nos guíe, nos cuide, nos dé una palabra de exhortación. Esto tiene que ver con el cuidado de Dios por su iglesia. Los líderes tienen un llamado y ese llamado es de Dios. No se ponen a sí mismos. Vamos a 1 Timoteo. Yo creo que para ver sobre la dirección de la iglesia es muy útil estudiar 1 y 2 Timoteo, al igual que Tito. Y ahí observamos de entrada, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, por mandato de Dios. Luego tenemos que Timoteo es un verdadero hijo en la fe, pero que también es puesto en la iglesia por la voluntad de Dios. Y luego tenemos que el apóstol dice, doy gracias a Dios que me puso en el ministerio. Me puso. Él me fortaleció. No era yo fuerte, no era yo digno. Él me puso en el ministerio. Él me tuvo por fiel. Y entonces empieza a haber una serie de requisitos también con respecto a los dirigentes de la iglesia. Versículo 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fíjense muy bien, algunas personas han llegado a pensar que los creyentes se deben de enfocar en el amor y dejar de lado la doctrina, cuando el apóstol nos está diciendo al revés. Guarden la buena doctrina para que entonces el amor pueda nacer de un corazón limpio, de una buena conciencia, de una fe no fingida. Ahí está la base. Así que a Timoteo le va a decir, es muy importante que tú cuides la buena doctrina, que la defiendas, que la retengas y que a algunos se les tape la boca, que andan enseñando cosas torcidas, porque la buena doctrina es lo que va a hacer que fluya la vida de amor, no al revés. Uno no puede desechar la buena doctrina y creer que entonces uno va a tener todo el amor del mundo. Eso no es así. El amor va a nacer en ese corazón limpio, fundamentado en la fe del Señor. Más adelante nos va a decir algunos requisitos para el que anhela obispado, algunas cualidades de los líderes, y hay cualidades intelectuales, cualidades morales, espirituales, y habilidades también para el ministerio. Algunos las han distribuido para una mayor claridad y fácil de recordar en cabeza, corazón y manos. Y entonces dice, el líder debe de tener su cabeza con los principios bíblicos, con la palabra de Dios, para que pueda pensar con la sabiduría bíblica, la perspectiva bíblica. El corazón con limpieza, con pureza, con fervor por el Señor, con santidad. Líderes sabios y santos, pero también las manos con habilidades en el ministerio, de administración, de gobierno, de ayuda, de servicio, con manos que sirven. Entonces dicen, personas sabias, personas santas, personas hábiles para servir. Finalmente, pues, todos quisiéramos eso de nuestros hijos, ¿no?
que puedan tener sabiduría para la vida, que puedan tener un corazón que busque la santidad y que sean hábiles en los quehaceres de la vida, que no sean inútiles, que puedan ellos tener ciertas habilidades o destrezas según lo que vayan a hacer. Y cierto, tiene cosas importantes y cosas que no veremos en otros oficios, pero todos los oficios tienen en cierta medida calificaciones que se requieren. Y también calificaciones morales que se requieren. Por ejemplo, a lo mejor a mí no me interesa mucho si el cirujano que me va a atender es chismoso, pero sí me interesa que no llegue borracho a la cirugía. Digo, ay, es humor. O no me interesa mucho si el mecánico usa palabrotas, pero sí me interesa que sea honesto, que no me vea la cara y que me esté ahí nada más sacando dinero. Yo digo, hay calificaciones morales también que esperamos en otros oficios, pero en el de pastor también tiene lo suyo. Y fíjense nada más lo que nos dice. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cuando se le da esta lista a Timoteo, se le está resaltando las cualidades de los líderes que va a poner en la iglesia, que va a señalar, pero también está implicando que es algo visible, que es algo evaluable, que es algo que la gente lo puede ver, que no es algo misterioso, que no es algo oculto, que es algo que se va a hacer evidente, ¿sí? No es algo demasiado misterioso como para decir que no lo podemos ver. A ver, no dado al vino. La gente razonablemente madura lo puede entender y decir, sí, está bien, no. Tiene su trasfondo, su porqué, pero lo principal es que son cualidades que se pueden distinguir, ¿no? No puede el pastor argumentar y decir, bueno, es que yo soy elegido por Dios y esto es muy misterioso y ustedes no me entienden, pero no hay algo así. La comunidad de creyentes lo ve y lo puede entender y lo puede evaluar y le resulta evidente. No es algo misterioso, oculto. Hay algunas imágenes en 2 de Timoteo 2 sobre el líder. Y estas imágenes nos van a resaltar mucho cómo es un líder en la iglesia, contrario al pensamiento moderno. Tenemos varias imágenes ahí. Por ejemplo, se nos dice que el líder en la iglesia ha de ser alguien apto para enseñar, así que sea un maestro. Entonces le pone ahí esta imagen de alguien que enseña. Pone otra que es un soldado que tiene que sufrir penalidades por Jesucristo, pero que también se abstiene, no se enreda en los negocios de la vida. Es un soldado. Luego viene de un atleta que tiene que luchar legítimamente. Viene de un labrador que tiene que trabajar con mucho esfuerzo la tierra y esperar con paciencia que dé fruto. Paciencia, trabajo arduo, sudor. Si alguien ha labrado la tierra y ha sembrado cualquier cosa, sabe a lo que esto se refiere. Luego dice que el líder debe ser como un obrero que usa bien sus herramientas, la palabra de Dios. Un obrero apto para el trabajo. Luego se nos dice que es como un vaso, frágil pero que tiene que estar limpio y ser usado por el Señor, ser llenado por Él. Y se nos habla también de que es el siervo de Dios,
un esclavo. Así nada más viendo las imágenes, choca con la imagen de un líder de mucho carisma, de mucha personalidad. Choca con la imagen de un líder todopoderoso. Choca con la imagen de un líder en posiciones muy elevadas, de jerarquía muy alta. No es un gerente, no es un líder del mundo moderno. Las imágenes son más bien de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo, de fatiga, de mucho servicio. Las imágenes que nos presenta la Biblia acerca de los dirigentes de la iglesia son de esfuerzo sacrificial por la iglesia. Nunca son puestos con imágenes como príncipes, reyes, duques, varones, ni siquiera presidentes, ni siquiera como un gerente. Todos esos tienen otras funciones en nuestro mundo, pero en la iglesia, el liderazgo de la iglesia no es así, sino más bien es alguien que debe de, sí, tener sus limitaciones y sí abstenerse de cosas. Si alguien desea ser dirigente de la iglesia, tiene que saber que es alguien que se va a abstener, que va a trabajar, que va a luchar, que va a ser como un soldado que está en pie de guerra y que no se anda distrayendo con los negocios de la vida, que es alguien que va a tener paciencia hasta que aquello fructifique y va a estar arando, que es alguien que va a estar usando bien sus herramientas como un obrero, que va a estar sirviendo como vemos la foto de la entrada, lavando los pies, como el siervo que lava los pies, el de menor categoría realizando ese trabajo. Ese es el liderazgo de la iglesia, un liderazgo de servicio, un liderazgo que tiene muchos peligros. Hay peligros que enfrenta el liderazgo de la iglesia solamente por ser liderazgo, por estar en esa posición de liderazgo. Como me decía mi padre hace muchos años, el que toma decisiones es el que se puede equivocar. Son peligros que va a sufrir o a los que está expuesto alguien que está dirigiendo la iglesia precisamente porque está dirigiendo la iglesia. El primero aquí dice que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Hay un peligro de envanecimiento precisamente porque está expuesto a eso. Está dirigiendo a la iglesia y de repente se la cree y se le sube. Y dicen, ¿qué le pasa a este? Ahora, dice no un neófito porque es el que puede tener más peligro de envanecerse, pero no quiere decir que alguien de muchos años no se envanezca. El neófito puede ser más propenso, pero ¿qué dice allá segunda a los Corintios 12 del 7 al 9? El mismísimo apóstol Pablo, quien ha subido al cielo y ha visto cosas gloriosas en el cielo, nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tenemos al apóstol Pablo que dice que Dios le había dado un mensajero, un aguijón en la carne, y que de cuando en cuando venía y le decía: oye Pablo, se te está subiendo, tranquilo, te estás envaneciendo. No, dice que le daba unas cachetadas y entonces él volvía a ser sacudido y decía: ya, entendí. Para que me abofetee y entonces yo pueda en humildad decir: lo que hago es por la gracia de Dios. Porque tiene un riesgo de envanecimiento.
En 1 Corintios 9, 26 y 27 nos está hablando también de otro riesgo por el cual él se pone en dura servidumbre, su cuerpo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él, como ministro de Cristo, dice, yo estoy diciéndole a mi cuerpo constantemente quién manda, que no voy a obedecer a sus apetitos, sino que lo pongo en servidumbre y le digo, el cuerpo no manda, para que no sea yo eliminado del ministerio. Y tenemos muchos ejemplos en la historia de la iglesia, lamentablemente, de líderes que, habiendo sido heraldos, caen en adulterio y son puestos de lado en el ministerio. Y se divorcian y andan haciendo esto, o en pederastia, fornicación, y son eliminados del ministerio. Y dice el apóstol Pablo, yo tengo un riesgo, así que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, tengo que estar muy atento para no ser eliminado, porque es necesario que el obispo, el ministro del Señor, sea puro, que sea marido de una sola mujer. Entonces, hay muchos ejemplos, hay unos riesgos reales por causa de la posición que a veces se llega a tener. Entonces, no es difícil que de repente el líder juvenil, por ser el líder juvenil, sea el más deseado de todas las chicas, porque ven en él el prototipo de decir, este es como que el ideal del cristiano y del hombre que me va a hacer feliz. Y tiene un riesgo. Tiene un riesgo el siervo del Señor cuando está expuesto de esta manera. Y él dice, hay que tener mucho cuidado. No solamente neófitos, todos los líderes del Señor. Gálatas 2, 11 al 21 tenemos una escena donde el apóstol Pablo se encuentra con el apóstol Pedro. De apóstol a apóstol, dos grandes columnas en la iglesia del Señor, dos hombres usados por el Señor, y de pronto el apóstol Pablo tiene que ver cara a cara a Pedro, y entonces, digámosle así, que darle una regañada. Voy a leer algunos versículos porque está algo extenso. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Qué hizo Pedro? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, desde Jerusalén, comía con los gentiles, con los creyentes gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, creyentes de la circuncisión, judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Estaba haciendo distinción de personas en la iglesia y dando un mensaje que estaba contrario a la verdad del Evangelio. No era solamente una cosa superficial de con quién como y con quién no como. Lo que estaba en juego era la verdad del Evangelio, que les estaba diciendo a los creyentes que aunque eran creyentes por la fe en Cristo, tenían que ser ahora creyentes de primera categoría, circuncidándose, si querían agradar a Dios. Le estaba agregando a la fe obras.
aquí tenemos un peligro que se da entre ministros del Señor, 2 apóstoles, que no era cosa menor y que se tenía que atender y que se atendió, dice Pablo, cara a cara, sin habladas por otro lado, cara a cara. Eso se tiene que atender y tiene que quedar muy claro. ¿Por qué? Porque lo que está en juego no es solamente una forma, sino que esa forma está atacando a una esencia, la verdad del Evangelio. Y está diciendo el apóstol Pablo, aun si yo o alguien más les anuncia otro evangelio, sea maldito. Esto está atacando el fundamento de la iglesia, lo cual dijimos que no es negociable. No es algo de menor importancia, es algo que va hasta la esencia. Y entonces lo atiende. Hay peligros. Tercera de Juan, el único capítulo, versículos 9 y 10. Nos habla también de un hombre, líder en la iglesia del Señor, que de alguna manera se le sube el puesto, ¿verdad? El poder. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, ahí está la evaluación del apóstol Juan, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. No estamos hablando de solamente creyentes en la iglesia, estamos hablando de un líder de la iglesia que le gusta tener el primer lugar entre ellos. Le gusta. Y entonces se pasa y toma decisiones autoritarias, arbitrarias. Dice, no nos recibe, nada más porque él no quiere. Mandamos a alguien para que lleve una carta y no lo recibe. ¿Qué dice el apóstol Juan? Yo voy a ir en persona, cara a cara voy a ver a tal persona, con la autoridad apostólica. Aunque Juan es conocido como el apóstol del amor, por amor a la iglesia, él tiene que atender el asunto cara a cara. Y nos dice que hay aquí un juego de poder. Los juegos de poder se dan normalmente cuando las personas hablan unas palabras frente a otras para que éstas piensen o hagan o decidan en cierta medida. Entonces, aunque no digan mentiras, hacen un juego de poder. Es decir, yo puedo hablar una cosa con una persona para que él piense o haga o decida cierta forma, y luego hablar con otra, aunque sea verdad, pero otra parte o otra perspectiva, porque quiero que tenga tal opinión, ¿verdad? Hay juegos de poder, y aquí el apóstol le dice, anda parloteando, pero vamos a hablarlo cara a cara, no que se ande hablando por aquí y por allá, vamos a hablarlo cara a cara. ¿Por qué? Porque ahí hay un peligro. Un peligro no del prestigio del apóstol Juan. No es lo que está en peligro. Nos dice el apóstol Juan que lo que está en peligro es lo que él está llamando en esta epístola la verdad. El peligro era para la iglesia, para el evangelio. Por eso Santiago nos dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que van a ser juzgados más severamente, porque todo lo que se diga, siendo maestro, lleva un juicio más severo. Tiene que medir sus palabras y estar de acuerdo a la Escritura. Son peligros reales, peligros que vemos entre los líderes.
Y peligros que se han visto no solo en la Escritura, sino a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Tenemos aquí a otro peligro en Timoteo 4:10, segunda Timoteo 4:10. Una persona del equipo misionero de Pablo, un líder, un misionero. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Me ha desamparado amando este mundo. Un maestro en el seminario nos decía, cuídense cuando estén en el ministerio de las 4 Fs. Y nos decía, fortuna, faldas, fama y flojera. Porque el siervo del Señor tiene que cuidarse del amor al dinero. Porque luego va a caer como este hombre, ¿verdad? Amando este mundo. Y vemos una historia de fraudes en el ministerio. De faldas, no porque las mujeres sean malas. El malo es el ministro que tiene que cuidarse, que es tentado. Tengan mucho cuidado en el ministerio porque los van a ver como si fueran el prototipo del hombre perfecto que les va a ayudar y que es el que sabe todas las respuestas bíblicas y aconseja de la mejor manera y es el hombre ideal. Cuídense. Ese maestro me decía, yo nunca he tenido ese peligro, estoy un poco decepcionado, dice. Y dice, cuídense también de la fama, o sea, del envanecimiento, de que no piensen que ustedes son lo mejor de lo mejor. Cuídense. Y cuídense de la flojera. Cuando ustedes ya no trabajen en la Escritura y digan, ya lo sé todo y me pongo a ser ocioso. Y el apóstol decía, el que no trabaja, que no coma. El obrero del Señor debe de trabajar, debe de esforzarse, debe de tener diligencia. Decía el apóstol Pedro que sirva con toda solicitud, con toda presteza. La imagen que usa el Señor Jesucristo es de un pastor que está cuidando, alimentando, protegiendo, está ahí dirigiendo. Hay algunas cosas que les dice a Timoteo que debe de defender, que debe de hacer que eso no cambie, pero en medio de todo esto, también le dice que el trato debe de ser de honor. Le dice que tiene que haber un trato digno y de honor. Es decir, es cierto que nuestra cultura nos hace ver a veces a los dirigentes de la iglesia como muy altos, muy inalcanzables, como de otra categoría muy alta. La realidad es que también nos hace ver la Escritura que son frágiles, que no son tan todopoderosos como pensábamos. Que hay ejemplos incluso de apóstoles aquí que tienen que ser reprendidos. No son lo más excelso que pudiéramos decir. Entonces el apóstol Pablo decía, que soy yo, que es Apolos. Somos colaboradores solamente, siervos del Señor. Y ojalá y seamos hallados fieles. Hay un fundamento y cada quien mire cómo sobreedifica. El fundamento no se cambia. Y ahora nosotros tenemos que ver cómo sobreedificamos. Porque la obra de cada uno se pondrá a prueba. Y se puede quemar como hojarasca. Y les está hablando para que ellos puedan distinguir a los líderes que llegaban con ellos. Su obra puede ser como hojarasca, o puede ser algo sólido que quede delante de Dios, para la gloria de Dios, según la voluntad de Dios. Los líderes del Señor, aunque son frágiles, aunque tienen pies de barro, precisamente se le ordena a la iglesia tenerlos en alta estima, obedecerles, honrarles y orar por ellos. La iglesia tiene una responsabilidad hacia los líderes
de orar por ellos. Tiene una responsabilidad hacia los líderes también de obediencia. Pero también la iglesia en general tiene familias. Y las familias siempre tienen sus líderes, el padre, la madre. Y estas familias siempre están de alguna manera, digamos que entre el gobierno o el Estado, la iglesia y la familia, los líderes están en una cierta tensión saludable. Una cierta tensión que permite que ninguno se exceda. Para que la iglesia o los líderes de la iglesia no se excedan, para eso están los padres en una familia, ¿verdad? Oye, te estás pasando de la raya tú como iglesia, ¿no? Aquí está un papá, una autoridad en esa familia. De otra manera, hay un riesgo de que se haga esto un poder sectario que influya y que manipule incluso a los hijos de esta familia. Pero hay aquí unos padres. O tampoco se puede exceder el Estado. El Estado se va a topar con los padres. ¿Sí? Tenemos ahí una sana tensión, ¿verdad? No es que una familia esté desprotegida. Hay autoridad en las familias de personas maduras, de personas sabias con el tiempo, que pueden medir y evaluar y tener esta saludable tensión de cómo debe de funcionar. De tal manera que tampoco la iglesia se pase sus límites con el Estado, o el Estado con la familia, o la iglesia con la familia. Esto está de alguna manera en una saludable tensión puesta por Dios. Y tenemos así entonces dirigentes que, número uno, tienen unas cualidades que son fácilmente identificables por toda la congregación. No es algo misterioso, es algo que Timoteo podía ver, que los padres de la iglesia, en decir, de las familias de la iglesia, pueden evaluar a un líder espiritual. No es algo oculto. Lo pueden ver, lo pueden evaluar y pueden hablar con él, pueden orar por él, pueden escucharlo. Tenemos esto, ¿sí? Y tenemos al Espíritu Santo cada quien, y en la comunidad Dios va dirigiendo a su iglesia. Es una comunidad de padres y madres, de hermanos, y entonces le dice a Timoteo, al anciano, lo vas a tratar como un padre. A las ancianas los vas a tratar como a tu madre. A las jovencitas las vas a tratar como hermanas, con toda pureza. A los jóvenes los vas a tratar como hermanos. Y le está dando el parámetro de cómo se va a tratar. Es decir, los ancianos de la iglesia pueden tener sus fallas o sus tentaciones, sus fragilidades. No son perfectos, pero se espera de ellos madurez y sabiduría. Pero también la iglesia o la congregación los obedece como obedece a un padre, que uno sabe como hijo que el padre no es perfecto, pero que está cuidando, que está viendo por lo mejor y que está aplicando de sabiduría, y que también se puede dar algunas sugerencias y observaciones. Mira, papá, es que aquí o así o esto. Y uno confiar también en su sabiduría con respeto, con honra, con obediencia, con sujeción, y todos unos a otros. Eso lo veremos en la siguiente ocasión, el trabajo de unos a otros, la comunidad de Dios. Lo que tenemos nosotros de responsabilidades como miembros de la iglesia. Una de las responsabilidades que tienen los líderes de la iglesia también es la disciplina en la iglesia. Pero en cierta medida también toda la congregación de creyentes tiene responsabilidad con respecto a la disciplina en la iglesia. No solamente los dirigentes. Lo vamos a ver detenidamente en algunos pasajes la próxima semana, si Dios quiere. Y vamos a ver cómo se lleva a cabo esta dinámica de unos a otros. Los líderes no son Superman, pero se les respeta. Se ora por ellos en medio de sus crisis o tentaciones, se obedece y se escucha, ¿verdad? Tenemos estas cosas, y lo principal que tiene que hacer el ministro
nos dice, es estar bien nutrido con las palabras de Jesucristo. Si esto enseñas con toda autoridad, nadie te menosprecia. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y luego más adelante sigue con lo mismo. Pero hay una dinámica aquí en la iglesia. Y esta es la dinámica que el Señor quiso poner en su iglesia, con ancianos y con creyentes maduros, padres y madres de familia, que en alguna medida están contribuyendo a dirigir a la iglesia. Porque no podemos pensar que están sin ningún proceso de análisis en su cabeza, ¿verdad? No es tan fácil ser totalmente influenciado. Y cuando algo ocurra, entonces se mete aquí como el apóstol Juan. Voy a ir cara a cara para hablar con él porque está abusando de la iglesia y de alguna manera, no sé cómo lo hizo, pero logró que toda la iglesia le sea favorable y ahora Diótrefes cerró la iglesia y al que quiere hacer algo lo expulsa y hace cosas sin sentido. Entonces para eso hay también otras personas, ¿verdad? Digámoslo así, que él iba de alguna manera a salvar a la iglesia que estaba secuestrada en manos de un hombre, de un líder. Se le había subido. Son peligros, y peligros reales, peligros verdaderos en el ministerio. Tenemos nosotros en la iglesia el ancianato, que no es vitalicio, sino es por disposición, es según primero alguien lo desee, segundo, según las calificaciones bíblicas que hemos visto, y hubo un tiempo en el 2003, bueno, en el 2002, que fue el señalamiento de anciano del hermano Carlos, y vinieron también algunos líderes de otras iglesias de la comunidad alrededor de México, de otras partes, que estuvieron presentes. No estamos ajenos al contexto de la iglesia y hemos tratado de mantener también esas relaciones con otras iglesias, ¿verdad? Mantener alguna sana relación. Después en el 2003 tenemos otro señalamiento de ancianos y en este año pasado tuvimos una reevaluación de la disponibilidad y pues del deseo de seguir adelante. Y ahora tenemos solamente, iniciando este año, 2 ancianos en el ministerio, Carlos y yo. Esperemos que el Señor siga llevando adelante su iglesia y que pueda haber más participación de otras personas en la iglesia, sabiendo que ni el hermano Carlos ni yo somos perfectos y tal vez de cuando en cuando venga un mensajero de Satanás a darme unas cachetadas. Cálmate, José Luis, se te está subiendo, unas cachetadas y listo. Algunos hermanos tomaban a broma esto y recuerdo en una iglesia que una hermana decía, yo soy el aguijón. Yo soy el aguijón, pastor, yo le quiero ir a dar sus cachetadas de cuando en cuando. No somos perfectos, pero en la iglesia hay ese saludable liderazgo también con los padres de cada familia que están ahí. Que no estamos metiéndonos a unas familias respetando una autoridad de padres en la iglesia y buscando el que tengamos una relación de padres, madres, hermanos y hermanas. Con toda dignidad, con todo respeto, con toda pureza, con todo cuidado, sin andar de entrometidos tampoco. Y además, ¿quién podría yo andar entrometido en una familia si está ahí el papá? Pues me va a decir, oye, tranquilo, hasta aquí llegó. Para eso está esa sana tensión. Están los padres. Y esta es una fortaleza de la iglesia. Con toda claridad, cualquier asunto se puede tratar cara a cara. Como le dice la Escritura. La siguiente semana veremos esto. La disciplina en la iglesia. Y recordemos, como empezamos al inicio, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, por la obra de Cristo. Vamos a orar. Dios, gracias te damos, porque tú
nos has guardado y guiado hasta este momento como iglesia local. Porque tú, Señor, nos has mantenido, nos has guiado y en ti, Señor, esperamos. Gracias, Señor, porque tú eres la cabeza de tu iglesia y porque sabemos que tú nos estás llevando a la madurez y que también de entre nosotros sacarás a muchos hacia el liderazgo en esta iglesia y hacia otras partes, como misioneros, como ministros de música, como maestros de niños, como pastores, como gente que proclama tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú de esta iglesia levantes a aquellos que tú tienes para que sean tus siervos. Y a todos aquellos que están en sus actividades, que también, Señor, tú les uses con poder en sus diferentes ámbitos donde se mueven. Que tú, Señor, les des de tu gracia, que tú les guíes. Que tú, Señor, uses a cada padre y madre de familia en su hogar, en el liderazgo de su hogar, en la enseñanza, en el ejemplo. Que, Señor, nos uses unos a otros para animarnos, para estimularnos al amor, a las buenas obras, para que con todo respeto, como padres, como madres, como hermanos, como hermanas, podamos ir creciendo según la actividad de cada uno. Señor, que tú vayas dirigiendo a esta tu familia con tu Santo Espíritu. Nos ponemos a tus pies y queremos, Señor, que se haga tu voluntad en esta iglesia, así como en los cielos. Que podamos reflejar tu voluntad, tu reino en este mundo. Gracias te damos por Jesucristo. Amén.